noches con todos. Volvemos a tener un viernes económico, esta vez con la presencia del doctor Juan Mendoza. Creo que ya es conocido por muchos de ustedes la trayectoria profesional, tanto académica como de investigación, ¿no? Y recientemente como analista político y económico, ¿no? En particular en la coyuntura reciente de corrupción, grandes megaproyectos, en estos cambios de gabinete y de presidente. Yo creo que Juan es una persona autorizada, ¿no? Y sobre todo por su tratamiento de la evidencia, ¿no? Para ayudarnos a entender mejor la coyuntura y las perspectivas de corto y mediano plazo que nos van a afectar. Como ustedes saben, la metodología de estas jornadas tiene que ver con una exposición magistral de más o menos 40-50 minutos que realizará el doctor Mendoza, y luego vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan formular sus preguntas, que les ruego sean breves y puntuales para favorecer, ¿no?, que muchos más puedan alcanzar o esclarecer sus dudas. De manera particular, invito a nuestros docentes que están presentes a que también puedan hacer sus preguntas, y al final de la jornada acercarse para saludar al doctor Mendoza. Bien, dicho esto, quisiera pedirles un fuerte aplauso de bienvenida y de cortesía. Buenas noches, es un honor estar acá, y le agradezco en especial al profesor Muñoz por la invitación. Voy a sí, voy a usar unas diapositivas que preparé hace un par de semanas para un evento, porque básicamente las cosas no han cambiado. Quizás el título habría que cambiarlo. Puede ser un poco exagerado decir que estamos en crisis económica. Creo que más estamos en una crisis política, ¿no? Y la economía ha sufrido, pero ciertamente tenemos una economía que crece mucho menos que hasta hace pocos años. Vamos a ver los datos, y el propósito fundamental de esta charla es entender por qué crece menos la economía, por qué hay menos creación de empleo, y voy a proponer un par de ideas, de hipótesis de por qué eso estaría ocurriendo, y después a partir de esas hipótesis sugerir algunas soluciones, ¿no? Mucho de lo que hacemos los economistas es similar a los médicos, ¿no? No somos tan buenos para saber si alguien se va a enfermar o no. O sea, que la parte de economía que tiene que ver con pronosticar lo que va a pasar falla bastante, ¿no? En realidad nuestro récord como en la profesión de pronosticar cuándo es que la economía va a mejorar o cuándo le va a ir peor no es tan bueno. Pero como los doctores, creo que la economía más se centra en curar a los pacientes o ver qué se puede hacer una vez que hay problemas, ¿no? Bueno, entonces primero voy a hablar un poco de qué está pasando en el mundo, y esto es fundamental para un país pequeño como el nuestro, ¿no? Después voy a hablar de qué indicadores tenemos de estancamiento en la economía, ¿no? ¿Cómo podemos medir esto con datos? Voy a hablar de las finanzas públicas, o sea, el déficit, la deuda,
Como parte de la respuesta que voy a sugerir es que ha habido mucho despilfarro del dinero público en grandes proyectos, voy a hablar del vínculo que hay entre estas grandes inversiones, que en mi concepto muchas se han hecho con gran sobreprecio, y el desarrollo. Y voy a poner 3 ejemplos: la Interoceánica Sur, el gasoducto del sur y la modernización de la refinería de Talara. Hay muchos otros ejemplos, pero creo que estos ejemplos son bastante claros. Después voy a hablar un poquito sobre la productividad y cuáles son las tendencias en la productividad. La productividad es algo así como la eficiencia que tenemos para utilizar los recursos productivos, ¿no? Los mismos recursos se pueden usar más o menos eficientemente. Y al final voy a hablar un poco de las propuestas y de lo que el nuevo ministro de Economía, David Tuesta, nos ha dicho hace unos días y de sus primeras medidas de política económica. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? En el Perú, muchos estamos desanimados por la situación política, estamos pensando en qué ha pasado con nuestro país, cómo es posible que muchos políticos hayan podido recibir dineros de empresas extranjeras incluso para sus campañas, que hayamos tenido un cambio de presidente en una situación que no es la mejor para nosotros como país. Pero el mundo no está así. Han pasado algunas cosas en las últimas 2 semanas, pero en general la economía mundial crece rápidamente. El mundo en su conjunto el año pasado ha crecido más que el Perú, lo cual es malo, ¿no? Porque el Perú es un país subdesarrollado, entonces si quiere desarrollarse tiene que crecer más rápido que el mundo, pero el mundo en promedio ha crecido más rápido que el Perú. China crece más del 6%, Estados Unidos y Europa, que tuvieron una grave crisis económica hace más o menos 10 años, ahora crecen rápidamente. En los Estados Unidos el desempleo va a caer aparentemente a la tasa más baja en 20 años. O sea, una buena situación económica. Los metales, que son muy importantes para el Perú, nuestro principal producto de exportación es el cobre, pero también son importantes la plata, el zinc, el plomo, el oro, están en precios récord de los últimos años. El zinc está en su nivel más alto en 10 años. El cobre ha subido 50% de precio desde junio del 2016. Ahora, lo que sí hay es una alta probabilidad de que suban las tasas de interés en los Estados Unidos, las tasas en dólares y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente como la economía de Estados Unidos está creciendo muy rápido, el Banco Central de Estados Unidos quiere desacelerar ese crecimiento, ¿no? Para no crezca tan rápido, y eso va, para eso va a incrementar las tasas de interés. Si eso ocurre, y hay una alta probabilidad de que suceda este año, las tendencias en el mundo serían de fortalecimiento del dólar y de capitales que se irían desde todas partes del mundo, en especial los países emergentes, hacia los Estados Unidos para comprar activos en dólares. O sea, esas son tendencias que deberíamos estar atentos. En las últimas 2 semanas, en particular en los últimos días, lo que ha sucedido es que han habido diversas medidas de política económica, de política comercial en particular, que han despertado temores sobre la posibilidad de una guerra comercial. Esto no había ocurrido el 21 de marzo todavía. Estados Unidos ha puesto aranceles a las importaciones de muchos productos chinos y China ha respondido. Todavía no se sabe el impacto de estos, digamos, hay que ver los detalles porque tienen que ver los reglamentos de estos aumentos en los aranceles, pero por ejemplo, si empiezan a ponerle arancel a la soya que importa China de Estados Unidos, o si le ponen impuesto a los iPhones, que son un gran producto de exportación de los Estados Unidos, o si Estados Unidos le pone aranceles a la ropa de China, que también es una gran importación que va de China a Estados Unidos, eso podría cambiar en alguna medida este escenario mundial.
Y en esas circunstancias lo que habría es ganadores y perdedores, ¿no? Países como Brasil, por ejemplo, que producen soya, se beneficiarían, porque los chinos le comprarían más a ellos que a los Estados Unidos. Países como el Perú, la industria textil peruana, también podría beneficiarse, porque podría vender más a Estados Unidos, porque alguna de la ropa que va de China ya no iría a Estados Unidos. Pero eso todavía es pronto para analizar, ¿no? Pero en general, la gran pregunta que muchos colegas se han hecho en los últimos meses es: ¿por qué nuestra economía, con precios de los metales tan altos, con un mundo que crece rápidamente, siendo una economía que depende tanto del extranjero, apenas ha crecido 2.5% el año pasado? 2.5% la economía. Como la población crece 1.1%, el ingreso per cápita crece 1.4%. 1.4% es una tasa muy baja para un país que todavía es pobre como el nuestro. Eso significa que para doblar nuestro ingreso per cápita, que ni siquiera nos alcanzaría para llegar al nivel de ingreso per cápita que tiene Chile hoy, tendría que pasar 50 años. O sea, si crecemos como estamos creciendo el año pasado, cuando ustedes sean mucho mayores de lo que son ahora, mayores que yo, de acá a 50 años, ¿no? Todavía el Perú no habría alcanzado el nivel de ingreso que tiene Chile hoy. Entonces tenemos que crecer más rápido. Creciendo a 2.5%, con más de 1% de crecimiento de la población, no se va a reducir la pobreza, no se van a crear empleos de manera rápida, y entonces eso... Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Y por qué crece menos la economía? Y la respuesta más sencilla es porque hay menos inversión. Y vamos a ver los datos, ¿no? Primero, los datos sobre el crecimiento de la economía del Perú desde el año 2000. Esta es la tasa de crecimiento anual desde el 2000. El promedio es 5%. Y ahí podemos ver los años en que crecimos más que el promedio y menos que el promedio. Los primeros años de este siglo, los precios de los metales estaban bajos. De hecho, año 2003, año 2004, muchas empresas mineras peruanas están a punto de quebrar. El 2005 empiezan a subir, y ustedes notan cómo a partir del 2005 hay un alza en la tasa de crecimiento. Y esos precios estuvieron en niveles bastante altos hasta el 2012, incluso parte del 2013. Y ese es el periodo 2005 a 2013, con estos altos precios de los metales, en que la economía peruana crece mucho más que 5% en promedio, con la excepción del 2009, que es el año del impacto de la crisis financiera internacional. Pero es un año apenas, ¿no? El año 2010 la economía estaba creciendo más de 8%, y en promedio en esos años la economía peruana creció un poco más del 7%, que esa sí es una tasa bastante alta, ¿no? Una economía que crece 7% dobla su tamaño en 10 años, ¿no? Y es claro que a partir del 2014, hay un descenso en la tasa de crecimiento por debajo del promedio de este siglo. En 2014 crecimos 2.4, en 2015 3.2, el año pasado creció 4%, pero eso es un poquito, se han masajeado los datos. Si tuviéramos más tiempo les contaría toda la historia. Tiene que ver con un producto que se llama los arándanos, que no existían hace 10 años, pero que se incluyeron, y como se han multiplicado por 3000% su crecimiento, entonces eso hizo que el crecimiento fuera 0.2% más de lo que debería haber sido realmente con la metodología estándar. Pero igual, 4%, que es alto para estos años, pero bajo en general. Y el 2017, 2.5%. Los últimos datos que han salido sobre la tasa de crecimiento anualizada hasta enero, 2.3%, o sea, estamos de mal en peor, ¿no? Y eso lo vemos en distintos sectores. Producción agropecuaria tiene mucha variabilidad, porque acá mucho depende del clima, pero en general también creciendo menos que el promedio. La construcción,
¿no? Que era un sector muy dinámico, tasa promedio de crecimiento 6% este siglo, y desde el 2014 crecimiento o negativo o bastante pequeño, ¿no? Este año debería crecer, no sé si va a llegar al 6%, o sea, no sé si vamos a estar en el promedio de este siglo. La manufactura es importante, primero porque es un séptimo del PBI. Un séptimo del PBI de Perú es industria. Pero la otra razón muy importante del impacto económico de la manufactura es que crea mucho empleo, por ejemplo la industria textil, y crea empleo formal. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que apenas 1 de cada 5 trabajadores está en planilla. Y otro 10% da recibos por honorarios, pero 2/3 de los trabajadores en Perú no están en el mundo formal, ¿no? Entonces, perder producción en la industria significa que hay menos potencial de creación de empleo y sobre todo empleo formal. Entonces, el Perú crece menos. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Si nosotros miramos el PBI por el lado del gasto, los componentes del PBI son el consumo privado, el consumo público, que es el gasto corriente, el gasto público, la inversión privada, la inversión pública y las exportaciones y las importaciones. Entonces vamos a ver por el lado del gasto qué cosa es lo que no ha estado creciendo, qué motor en la economía peruana es el que no funciona. Porque si todos estos motores están funcionando, entonces la economía crece. Pero si alguno se apaga, entonces la economía crece menos. Y vamos a saltar esto. Y la razón fundamental por la que la economía crece menos es porque ha caído la inversión. Acá tenemos la tasa de crecimiento del PBI en azul desde el 2011 hasta el 2017 y la tasa de crecimiento de la inversión. Cuando hablamos de inversión, hablamos de la suma de la inversión privada y la inversión pública. Después lo vamos a desagregar. Y una de las cosas que observamos es que hasta el 2013 la inversión crecía. De hecho, el año 2011, el año 2013, la inversión creció más de 10%. ¿Cuál era la inversión que estaba creciendo rápido en particular? Era inversión en muchos proyectos mineros grandes. Minas, por ejemplo, como Constancia, como La Mamba, como Toromocho, que se empezaron a construir fines de la década pasada en este periodo, y mientras se están construyendo estas minas, eso es inversión. Parte también es que con los altos precios de los metales, las empresas tenían más utilidades y reinvertían esas utilidades. A partir de 2014 vemos que la inversión no solo deja de crecer, empieza a caer, ¿no? 2014, 2015, 2016, 2017. Llevamos 4 años de caída en la inversión. Y un país que no invierte no crece, ¿no? Y nos damos cuenta que este es el problema porque, por ejemplo, acá lo tenemos por el lado de inversión pública e inversión privada. La inversión pública también, 2011 fue un ajustón en el gasto público y en la inversión pública, pero vemos como 2014, 2015, 2016 apenas se mueve la inversión pública, 2017 vuelve a caer. Y la inversión privada, 2014, 2015, 2016, cae incluso a tasas crecientes. El año pasado ha aumentado la inversión privada 0.2%, o sea, básicamente estancada. Entonces tenemos un estancamiento en la inversión, tanto en la inversión pública como en la inversión privada. El consumo, tanto el consumo público como el consumo privado, por lo menos con la excepción de 2016, el consumo privado ha crecido todos los años. O sea que este no es el problema, ¿no? El consumo público, de hecho, en los años en que el PBI empezó a desacelerarse, 2014, 2015, fíjense cómo se aceleró. En 2015 el consumo público casi aumenta 10%. Este es el aumento en el gasto corriente, en lo que el ministro Tuesta acaba de llamar los gastos superfluos que se observan en los datos, ¿no? Después al final voy a hablar un poco de lo que ha dicho el ministro, pero el ministro hace un par de días ha dicho que hay por lo menos 2.000 millones de soles en gastos superfluos en el presupuesto.
que el ministro de Economía diga eso es interesante, ¿no? Y que, por ejemplo, el gasto en consultorías en los últimos 10 años ha pasado de 5.000 a 10.000 millones de soles anuales en el presupuesto. Y lo vemos en los datos, porque el gasto corriente, o sea, el consumo público, no ha dejado de aumentar, excepto el 2016, que cayó un poquito, pero todos los años está aumentando. Entonces, no es que haya faltado gasto público, es que hemos tenido mucho gasto público, mucho gasto corriente, poca inversión pública. Las exportaciones cayeron un poco en 2013-2014, esto es en términos reales, esto no es millones de dólares, pero cuando entraron en producción estas minas grandes, todos los años, los últimos 3 años hemos tenido crecimiento fuerte en el volumen de exportaciones. Este crecimiento en el volumen de exportaciones por la nueva producción minera, junto con los precios altos de la minería, ha hecho que la economía tenga dinamismo. Si no hubiéramos tenido el impacto positivo de fuera de las exportaciones, el crecimiento hubiera estado en alrededor de 1.5%. O sea, este es el motor que nos ha arrastrado, ¿no? Si la inversión, porque la caída de la inversión es severa, ¿no? Eso básicamente hubiera estancado la economía. Ahora, entonces la razón fundamental por la que no crecemos es porque ha caído la inversión. Ahora, ¿por qué ha caído la inversión? Parte tiene que ver con los menores precios de los metales al inicio de este periodo, el 2013 y el 2014. Pero esa no es una buena respuesta, porque los precios de los metales, como les comenté hace unos minutos, han subido un montón en los últimos meses, en los últimos 2 años, y no hay recuperación en la inversión. Parte tiene que ver con que no tenemos ningún proyecto grande, como Las Bambas, como Toromocho, que esté en cartera. Estos proyectos todo es humo, ¿cierto? Quellaveco, por ejemplo, que es una mina en teoría que sería muy rentable, es una mina de cobre que está a kilómetros de la costa. Es como un sueño para alguien, ¿cierto? Porque está a kilómetros de la costa, se puede poner el concentrado en el puerto rápidamente, exportar a China miles de millones de dólares al año. No se sabe si esa inversión se va a hacer. Y esa es otra parte del problema. Y muchas otras personas piensan que la caída de la inversión también tiene que ver con la incertidumbre política, especialmente el último año. No se sabía qué iba a pasar con el gobierno, cuáles iban a ser las políticas. Y otros también piensan que tiene que ver con la explosión en las regulaciones, mucha intervención en los mercados, y eso también puede haber tenido efecto, ¿no? Ahora, otro elemento importante que me parece está contribuyendo al estancamiento de la economía y que hay que vigilar es la situación de las finanzas públicas. Este es el déficit y superávit fiscal este siglo, ¿no? Está medido como porcentaje del PBI, o sea, fracción del PBI. ¿Y cuáles son los años que tuvimos superávit? Los años en que los precios de los metales fueron altos, ¿no? A partir del 2005 hasta el 2013, excepto los déficits de 2009, 2010, un pequeño déficit en 2005, hemos tenido buenos años. Es muy importante para un país como el nuestro lo que pasa en el extranjero, porque suben los precios de los metales, las empresas mineras ganan plata, se les cobra más impuesto, eso aumenta los ingresos, ¿no? También tiene que ver con el manejo que ha habido en el presupuesto de los ministros de Economía. Y ciertamente los ministros de Economía en este periodo lo hicieron mejor, porque tuvieron por lo menos el tino de estos ingresos extraordinarios no gastárselos todos, ¿no? Pero algo preocupante, digamos, comenzamos con un déficit alto este siglo. Uno hubiera dicho, bueno, los primeros años se fue cerrando el déficit, después tuvimos superávit, y a partir del 2013, pero claramente 2013 vemos un descenso en el superávit, y 2014 ya entramos a déficit, y tenemos 4 años de déficit, 2014, 2015, 2016, 2017,
hemos llegado el año pasado a 3.2% de déficit fiscal. En febrero, datos anualizados, estamos en 3.5%. Este año se espera 3.5% de déficit. Bueno, el problema, uno dice, bueno, ¿cuál es el problema del déficit? El déficit significa que el Estado está gastando más de lo que recibe, pero el déficit puede tener una buena razón. Por ejemplo, en la fase de inversión de un proyecto, las finanzas de quien hace el proyecto son deficitarias, porque se está invirtiendo para después tener beneficio. Entonces depende para qué es el déficit. Si tenemos déficit para financiar gasto corriente, consultorías y un montón de otras cosas que no sirven, claramente esa no es una buena idea. Si tenemos un déficit para hacer carreteras, para hacer hospitales, para financiar universidades públicas, eso probablemente es una buena idea porque se va a pagar después, ¿no? Ahora, ¿el déficit cómo se financia? El déficit se financia con deuda, ¿no? Excepto en países como Venezuela, en que el gobierno imprime dinero, financia el déficit con inversión de dinero, pero claro, el dinero pierde su valor, hay hiperinflación y termina siendo el remedio peor que la enfermedad. Pero nuestro país por lo menos no está en esa situación. Entonces nosotros nos financiamos con deuda. Entonces la caída en el aumento en el déficit tiene su correlato en el aumento en la deuda. Y bueno, esto es lo mismo, esto es el déficit solo que mensual. Como el déficit es creciente. Miren cómo estamos. Cada vez, esto está en en millones de soles constantes del 2017, ¿no? Pero acá vemos la deuda pública. La deuda pública estaba dejando de ser un problema para el Perú. O sea, estaba cayendo tan rápido, ¿no?, en estos años, que la verdad muchos decían, Perú se va a volver un país en que el endeudamiento del sector público es irrelevante, en que el tesoro peruano se puede endeudar cuando quiera porque tiene poca deuda, como una familia que tiene poca deuda, pocas obligaciones, entonces todos les quieren prestar, ¿no? ¿Y por qué caía la deuda como proporción del PBI? Primero porque había superávit, entonces no se generaba demanda por nueva deuda. Segundo, porque es deuda entre PBI, y como el denominador, que es el PBI, estaba creciendo rápido, entonces el número caía. Justo a partir del 2013 que se desacelera la economía y el 2014 que empezamos a tener déficit, el ratio deuda entre PBI aumenta. El año pasado hemos llegado a 24.8, pero en realidad esto es maquillaje, porque si sinceramos las cifras, ya estamos cerca del 26% del PBI. Esta administración, la administración que empezó en 2016, ni bien entró, dio una ley de responsabilidad fiscal, responsabilidad y transparencia fiscal, que pone un techo de 30% sobre el PBI a la deuda pública. Entonces, si seguimos en este camino de déficit, que lamentablemente vamos a tener este año, vamos a ver qué pasa con esta nueva administración, cómo se maneja eso, no hay duda que el año del bicentenario vamos a superar el 30% de deuda sobre el PBI. Que uno dice, bueno, no importa, pero el problema es que la política fiscal va a perder credibilidad, porque la ley que dimos nosotros mismos la vamos a incumplir en menos de 5 años. Entonces, cuando saquemos otra ley, nadie nos va a hacer caso, ¿no? Pero el problema de fondo es, la deuda no se paga sola. Cuando uno se endeuda, si se endeuda bien, la actividad económica crece después, se generan tributos, el Estado tiene más ingresos y con eso paga la deuda. Pero cuando hacemos proyectos, grandes proyectos, que no tienen rentabilidad social, ahí estamos en problemas. Y es lo que vamos a ver a continuación, que me parece es lamentablemente el escenario en que nos encontramos, unido a gastos superfluos, y vamos a ver un poco también de lo que ha dicho el ministro. Entonces voy a examinar acá 3 proyectos, ¿no?, que en mi consideración tienen rentabilidad social negativa. Y acá tenemos parte de la razón por la cual tenemos déficit, por la cual nos estamos endeudando. En parte, y no es todo, pero no es todo, ¿no?
Antes de eso voy a hablar un poquito rápidamente sobre por qué nos debe importar la corrupción, por qué a la sociedad le importa la corrupción, cuál es el costo de la corrupción. Y muchas veces nosotros decimos el costo de la corrupción es la coima, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien quiere conseguir un proyecto público por 100 millones y paga 10 millones por el proyecto. Entonces, ¿cuál es el costo de la corrupción? Los 10 millones. Pero en realidad ese no es el costo, eso es una parte del costo. El problema de la corrupción, el costo principal, desde el punto de vista económico, es que los recursos no se asignan de forma eficiente. Y esto se manifiesta de tres maneras. Lo primero es que cuando hay coima, los proyectos cuestan más. Porque si a mí me van a coimear, vamos a decir con 10%, me conviene que el presupuesto sea 200 en lugar de 100, porque 10% de 200 es más que 10% de 100. Así que me conviene que el gasoducto sea más grande, me conviene que la refinería de Talara cueste más, porque el diezmo va a ser mayor cuanto mayor es el costo del proyecto. Entonces, es el primer impacto de la corrupción. Se inflan los proyectos, hay sobrecostos. Y es también una manera de detectar cuando hay corrupción. Lo segundo es que se aumenta la probabilidad de hacer proyectos que no se necesitan. Algunos de ustedes deben conocer la Interoceánica, es una carretera magnífica, está bien mantenida, tiene excelente infraestructura, es una infraestructura excelente. Hay un pequeño problema, hay tráfico, pero es un excelente proyecto. Y claro, uno simplemente acá a pocas cuadras en la Panamericana Norte está llena de huecos y dice, oye, ¿y acá no sería mejor poner la plata? Ese es el segundo problema. Cuando hay coima, se hace la prioridad de la inversión pública, se distorsiona. Porque si yo soy un funcionario corrupto y en el proyecto A me están dando coima y en el B no, yo sé cuál es mi prioridad, el A. Y eso no necesariamente es lo que es socialmente rentable. A lo mejor lo es. Eso sería suerte, que los corruptos coimeen justo por los mejores proyectos. Pero no necesariamente va a ocurrir así. Entonces, cuando hay coima, aumenta la probabilidad de hacer cosas que no se necesitan. Y por supuesto, se dejan de hacer cosas que sí se necesitan, ¿no? Y la tercera manera en que se manifiesta este costo es porque los contratos que se hacen tienen cláusulas usualmente lesivas para el Estado, ¿no? Una forma muy común de estas cláusulas lesivas es la figura de los ingresos garantizados. ¿Qué significa ingresos garantizados? Por ejemplo, en el gasoducto del sur. El gasoducto es un proyecto para llevar gas al sur. Ahora, cuando ustedes hacen un gasoducto, ¿qué quiere decir? Tienen gas, van a llevar ese gas a los demandantes de gas. Pero como en todo, el mercado es incierto. Es como una universidad, ¿no? Puede haber estudiantes que quieran venir a la universidad, puede ser que no. El gasoducto toma tiempo a construirlo, toma 5 años. De repente hoy día hay demanda, pero acá 5 años pasa algo en el mundo, descubren un sustituto, descubren nuevos yacimientos en Estados Unidos, en Bolivia, y ese mercado cambia. Ingresos garantizados significa que el Estado le garantiza ingresos al concesionario, lo cual es fantástico para el concesionario, porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer una universidad y me dicen, de todas maneras, todos los años vas a tener 2.000 ingresantes, bueno, estoy contento, pero eso sale de nuestro bolsillo. Ahora, no quiere decir que no se haga nunca esa figura de garantizar ingresos, pero porque puede haber situaciones en que el Estado también tiene que correr con parte del riesgo del proyecto, pero en mi opinión, cuando hay coima, estos ingresos garantizados suelen darse en niveles absurdos, muy altos, y con una frecuencia que no es favorable al Estado, ¿no? Ahora, estos son los costos económicos de la corrupción, costos directos. Hay muchos otros costos, voy a comentar brevemente eso, ¿no? Lo primero es que en la carrera pública todo se malogra, porque ustedes fíjense, ¿cuáles son los funcionarios públicos que han avanzado en el Perú? ¿Quiénes han llegado alto? ¿Quiénes han sido ministros? Después incluso han llegado a cargos más altos. Los corruptos. Porque el crimen paga en el Perú. O sea, si ustedes son honestos, ahora, ustedes van a ser honestos. Ustedes son honestos, ¿no?
Pero hay dos tipos de personas. Hay personas honestas y personas deshonestas. Las personas honestas nunca van a coimear, nunca van a recibir una coima cuando estén en el sector público. Pero las otras sí. Y para las otras lo que importa es el precio, ¿no es cierto? Y la probabilidad que los capturen. Pero si no pasa nada, no le pasa nada a los corruptos, hay completa impunidad. Entonces más bien la carrera pública se malogra porque son los corruptos los que avanzan. Eso es bien importante. Por eso el servicio público en Perú está en una grave crisis, necesita una intervención para que se sancionen algunos, por lo menos algunos de los funcionarios corruptos. Y mejor si son los peces gordos, porque así la gente ve, si a este que es un pez gordo lo meten a la cárcel, entonces yo voy a tener, realmente, si soy corrupto, lo voy a pensar 2 veces antes de aceptar una coima. Pero lo otro es que hacemos con gran esfuerzo, por ejemplo, un filtro para la inversión pública, ¿no? Ustedes terminan la universidad y diseñan y calculan, vamos a calcular la tasa interna de retorno, vamos a calcular la rentabilidad social de este proyecto. Bueno, todo ese esfuerzo es desperdiciado, porque viene la coima y todo lo que ustedes hacen no interesa. Entonces, los filtros que tanto esfuerzo nos ha costado formar, ¿no?, como país, se destruyen. El otro asunto tiene que ver con qué empresas vienen al Perú. De pronto, las únicas empresas que vienen al Perú son brasileñas, constructoras brasileñas, como si no hubiera otras, y españolas. Y yo tengo muchos amigos españoles, muchos amigos brasileños, pero si ustedes ven un ranking de corrupción en el mundo, de hecho, hagan una búsqueda en Google, corrupción, Brasil, corrupción, España, están entre los más corruptos del mundo. Y es así. Entonces, claro, no son las únicas empresas constructoras, hay otras. Pero si ustedes tienen un negocio de construcción, vamos a decir en un país X, no vamos a mencionar un país, y dicen, Perú, hay una licitación, no, pero ahí ya sabes cómo es, ¿para qué van a ir? Van a perder su tiempo. Y esa es una pérdida para nosotros, porque nosotros necesitamos empresas honestas, no empresas que vengan a robarnos. Pero el costo más grave de la corrupción no es ese. El costo más grave es que nos desmoraliza a todos, porque nos hace preguntar, muchos nos preguntamos, ¿para qué vamos a pagar impuestos? ¿Para qué voy a cumplir con la regulación? Si al final mi plata se malgasta, si el esfuerzo que yo estoy haciendo, pagar el impuesto a la renta, en cumplir con la SUNAT, en pedir boleta, en pedir factura, ¿para qué? Entonces, ese es un costo muy serio, que es difícil de cuantificar, ¿no? Y reduce la legitimidad, evidentemente, de nuestros gobernantes. Y una cosa importante, nosotros tenemos un modelo de economía social de mercado. Pero, ¿economía de mercado qué significa? Que los precios y la rentabilidad son las señales que mueven a la economía. O sea, por ejemplo, ¿qué significa la rentabilidad? ¿A quién le va bien en la economía de mercado? A la empresa que hace más plata, es la que crece, ¿no? Pero cuando hay corrupción generalizada, eso no importa. A la empresa que le va bien es a la que más coimea. La más eficiente no necesariamente es la que le va mejor. Podría irle mejor, podría ir, depende, ¿no? Y entonces, en realidad, el sistema económico se distorsiona por completo cuando la corrupción se extiende de la forma en que se ha extendido en nuestro país. Las señales de mercado ya no funcionan, por lo menos en el sector público. Y la caja fiscal se vuelve un botín, ¿no? Que uno empieza a sacarle recursos y trata de ver cómo obtener algún tipo de beneficio de esa caja. Ahora, voy a poner 3 ejemplos rápidos de lo que, en mi opinión, son malas inversiones públicas. Primero es la Interoceánica Sur, que yo los invito a visitar. La Interoceánica se hizo con el propósito de que el Perú y Brasil tuvieran más comercio terrestre, ¿no? Es un propósito loable y de hecho se necesitaba una carretera. Lo más importante es a qué precio y cómo se hizo la carretera, ¿no? Y las distancias, porque las zonas del Brasil que son adyacentes al Perú tienen relativamente poca población, y poca población significa poca demanda, poco mercado. El mercado brasileño grande está en el sur del Brasil,
¿Y a qué distancia están Lima y Sao Paulo? ¿Alguien tiene una idea? 4.500 kilómetros. ¿No? O sea, es más o menos como, no se puede ir por tierra, pero si se pudiera, es como ir al norte de México por tierra. Esa es la distancia entre el Perú y el sur de Brasil. ¿Ah? Entonces, claro, uno empieza a preguntar, ¿una carretera será lo mejor? O sea, a lo mejor tener mejores puertos, ¿no? Entonces, el flete, ¿no es cierto? Esto no está acá en la diapositiva. El flete terrestre es, para esta distancia, en comparación al flete marítimo, de 10 a 20 veces más alto. Entonces, es bien difícil, ¿no es cierto? Porque una empresa dice, yo voy a exportar, tengo un negocio, un comprador, vamos a decir un comprador de uva, o un comprador de textiles en Florianópolis. Bueno, ¿cómo hago llegar mi mercadería? Usualmente la empresa va a escoger lo más barato, ¿no? Que haya una carretera es irrelevante. O sea, lo que importa es cuál es la ruta más barata, y para esa distancia la ruta marítima es la más eficiente. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer una carretera, porque puede haber más comercio con las zonas adyacentes, pero tiene que ser una carretera con el tráfico que va a haber, con menos inversión, ¿no? Estos dos departamentos del Brasil, de estas dos regiones, de Acre y Rondônia, en 2015 Perú le exportó 3 millones de dólares. 3 millones. Tengan esa cifra en mente. El tráfico en el tramo 4 de la interoceánica que va al Brasil es, en comparación al de la carretera central y la panamericana, un 25avo o un 50avo de ese tráfico. O sea, el tráfico en la panamericana es 50 veces el de la interoceánica en la parte que limita con Brasil. Ahora, recuerden, 3 millones de exportaciones en 2015. Antes de que hubiera la interoceánica, había igual comercio terrestre y se exportaba con $1,5 millones. Estas son exportaciones al año, ¿eh? Al año. O sea, la universidad genera mucho más ingreso que lo que nosotros le exportamos a Brasil a través de la interoceánica. Ahora, el Estado peruano, ¿cuánto ha invertido en esta carretera? El costo de la carretera hasta el 2016 era 3.500, perdón, hasta el 2017, 3.500 millones de dólares. O sea, hasta ahora nos ha costado 3.500 millones. 2.000 millones la construcción, 1.500 el mantenimiento, porque esta es una concesión. Las empresas que han ganado el tramo 2, tramo 3 y tramo 4, que son Odebrecht, Gallo Montero, Queiroz Galvao, bueno, estas empresas brasileñas y sus socias peruanas, tienen la concesión hasta el 2030. Ahora, entonces, si nosotros vemos hasta el 2030 cuánto va a costar esta carretera, nos va a costar más de 6.500 millones de dólares. Esa es la inversión. Ahora, eso es el valor presente. O sea, trayendo esos flujos a dólares de hoy, descontados al 8%, que es la tasa que se utiliza para traer flujos de acuerdo al MEF. Entonces vamos a invertir entonces hasta el 2030 arriba de 6.000 millones de dólares para generar exportaciones. ¿Cuánto tendrían que ser las exportaciones? Y no todo es beneficio. 3 millones no da, 30 tampoco. Entonces, ahí uno puede tener una idea de, digamos, por qué esta inversión es mala, ¿no? Conservadoramente, la pérdida social de esta carretera va a ser superior a los 3.000 millones de dólares. Y eso es conservador, yo creo que va a ser mayor. Pero, ¿qué se podría haber hecho? Bueno, no está acá. Pero 3.000 millones, ¿no? Gasoducto del Sur. El gasoducto, ¿qué cosa era? Está paralizado ahora, ¿no? Se paralizó porque Odebrecht y sus socias se quedaron sin plata. El gasoducto es llevar el gas de Camisea al sur. Y suena excelente. Ahora, en 2008 había una empresa norteamericana que se llamaba Kuntur, que ganó una concesión para hacer un gasoducto. Porque hay mercado. Ahora, esta empresa calculó, dijo, mira, hay mercado, yo necesito esta concesión. Le iba a costar aproximadamente 1.300 millones de dólares de inversión, que era su plata. Ellos iban a poner la plata. No había garantía pública, en el sentido que no tenían ingresos garantizados, ¿no? Es un proyecto riesgoso igual, porque puede ser que la demanda de gas cambie, que parte del proyecto era
la idea era tratar de ver si se exportaba gas a Chile. Pero bueno, ese es un asunto privado. Si el privado hace plata, en realidad lo único que necesitaba esta concesión por parte del sector público eran los permisos, porque tienen que hacer tubería, tienen que enterrarla, ¿no? Ahora, le voy a contar rápido la historia, que no está acá todo, pero en 2010 Odebrecht compra esta empresa Kuntur, entonces tiene la concesión del gasoducto. Odebrecht, la empresa brasileña. Curiosamente, paralelamente, Odebrecht empieza a impulsar otro proyecto, que es otro gasoducto. Y si ustedes ven el trazo del gasoducto, y si fuera mejor para hacer presentaciones, les hubiera traído eso. Los dos gasoductos básicamente son idénticos. Están a centenas de metros uno del otro. Entonces parece una locura que tengamos dos gasoductos. Y este segundo gasoducto, que es impulsado por Odebrecht, que ya tenía el primer gasoducto, el de Kuntur, en 2014 se convierte en una licitación, gana una nueva licitación pública, un nuevo concurso público. Entonces en 2014 Odebrecht tenía dos concursos que había ganado. El del 2014 que acababa de ganar y el del 2008 que había ganado Kuntur, pero que ellos habían comprado los derechos. Pero el de 2014, que era un gasoducto muy parecido en trazo, tenía dos diferencias importantes con el del 2008. La primera diferencia era el precio. El 2008 costaba 1.300 millones, el 2014 7.300. Entonces uno dice, puede haber pasado algo en el mundo, el costo del acero, el costo de los combustibles, algo puede haber sucedido. Nada de eso pasó, el acero bajó de precio, los combustibles cayeron de precio. O sea, los costos de construcción no justifican un incremento de 1.300 a 7.300, eso no tiene. La diferencia es que el gasoducto del 2014 tenía garantía pública. ¿Qué quiere decir eso? Ingresos garantizados. Todos los años, Odebrecht tenía garantizado por parte del Estado peruano hasta 912 millones de dólares de ingresos que se financiaban con la luz. Lo cual a mí me parece una idea brillante, porque si ustedes quieren garantizarse ingresos y que pase, y que ni siquiera esté en el presupuesto, entonces ¿quién paga eso? Los consumidores eléctricos peruanos. ¿Y cómo lo pagan? Cada vez que prenden la luz. Felizmente se paró ese gasoducto. Fue una suerte que estallara el escándalo de la bajada. O sea, es como ir al mundial. Nadie se lo espera, pero a veces pasan cosas buenas. Y la garantía pública me parece una cosa muy difícil de justificar en un mercado como el del gas, sobre todo porque teníamos el proyecto Kuntur, que era un gasoducto que no tenía garantía pública. Entonces, ¿a quién se le ocurrió darle una garantía pública para tener otro gasoducto? Y esa garantía significaba que hubiera o no hubiera gas, hubiera o no hubiera demanda, todos los años se le daba el equivalente de 912 millones de dólares a Odebrecht. Se le estaba garantizando, para que tengan una idea, un nivel de ingresos equivalente al consumo de gas de toda Lima. Con una observación importante: el tamaño del mercado, el PBI de Lima es más o menos 8 veces el PBI de las zonas a las que iba el gasoducto. Entonces, claro, es como que usted está haciendo una universidad, ¿no? Una nueva universidad, digamos, ¿no? Y entonces le garantizan no 2.000 alumnos al año, 20.000 alumnos. Claro, entonces ahí uno dice, pero mejor 50.000. O sea, si vamos a hacerlo grande, ya hagámoslo grande, ¿no? Y ese es el problema del gasoducto. El problema del gasoducto no es que sea un gasoducto. Un gasoducto se necesita. No es que alguien se oponga al gasoducto porque no quiere que haya gas para el sur. El problema es que es una inversión socialmente, con rentabilidad social negativa. Porque por un lado estamos haciendo el gasoducto y pensamos que estamos aumentando el PBI, pero como sale de nuestro bolsillo estamos reduciendo el PBI. ¿Ah? Claro, ¿quién gana en el gasoducto? Los que construyen el ducto, ¿no? Las empresas que consiguen ese contrato. Ciertamente sus ingresos mejoran, pero salen de nuestro bolsillo. El gasoducto se paró. Ahora, alguien podría preguntar, ¿qué pasó con Kuntur? Bueno, algo interesante. Cuando Odebrecht ganó el nuevo gasoducto, dijo, bueno, tengo dos. ¿Cuál prefiero? ¿El de 1.300 que sale de mi bolsillo o el de 7.300 que está todo garantizado? No, el de 7.300 es mejor. El de 1.300 te lo devuelvo. Y el Estado lo aceptó, ni siquiera ejecutó. 64 millones de dólares. ¿Ah? O sea,
Bueno, valor presente de esta garantía pública durante 30 años, 11.000 millones de dólares. Felizmente no se hizo el gasoducto. Felizmente. O sea, y espero que la nueva licitación del gasoducto no tenga este esquema de ingresos garantizados. O sea, yo pienso que hay que fomentar la inversión privada, pero la inversión privada tiene que ser inversión que se arriesgue, ¿no? Que vea si hay mercado, si no hay mercado, ellos deben correr con el riesgo. Un pequeño comentario, ¿no? El gasoducto, la interoceánica, son asociaciones público-privadas, APPs. ¿Y por qué un Estado hace una asociación público-privada? Porque una asociación público-privada quiere decir que el sector público y el sector privado se combinan para hacer un proyecto. Y hay 3 razones que justifican ese esfuerzo. El primero es que el privado tiene plata. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos mejorar la infraestructura de la ciudad. Bueno, el presupuesto de la municipalidad es pequeño. Entonces la municipalidad dice, me voy a asociar con un inversionista que va a financiar, por ejemplo, un metro, que va a financiar otro metropolitano, que va a financiar infraestructura. Esa es la primera razón. ¿Y cómo le pago? Bueno, durante un tiempo le voy a dar el metro en concesión para que recupere su inversión, ¿no? Entonces, claro, un país que tiene pocos recursos, que está en déficit como el Perú, podría decir, es una buena idea. La segunda razón de una APP es que el privado tiene una tecnología que no tiene el sector público, ¿no? Eso no pasa en nuestro caso, pero podría ser, queremos hacer un túnel para, no sé, por ejemplo, si quisiéramos hacer un túnel por debajo del nivel del mar, algo sofisticado, bueno, traemos un inversionista privado. Y lo tercero es que el privado está dispuesto a tomar riesgos que el sector público no quiere asumir. Por ejemplo, en el gas. El mercado del gas está cambiando muchísimo en el mundo, porque se ha descubierto, por ejemplo, el esquisto en los Estados Unidos, que ha bajado mucho el precio. El mismo negocio del petróleo está en crisis. Entonces, pero un inversionista privado dice, ¿sabes qué? Yo tomo el riesgo, hagamos el proyecto. Esas 3 condiciones tienen que darse para que haya una APP. Pero cuando uno mira el gasoducto, ¿quién pone la plata? Nosotros. ¿Quién asume el riesgo? Nosotros. ¿Qué tecnología nueva trae esta empresa? Ninguna. Entonces, ¿para qué hacemos un gasoducto? Con estas condiciones. El aeropuerto de Chinchero, que felizmente se frustró, 80% de la inversión con la adenda iba a ser el tesoro público. O sea, 80%. Y el aeropuerto iba a estar concesionado 40 años. ¿Para qué entonces? ¿Cuál es el beneficio? O sea, el sector público pone la plata, asume el riesgo y encima le da una concesión de 40 años. Yo también quisiera una APP con esa característica, ¿no? Entonces, las APP pueden ser un instrumento magnífico para desarrollar un país, porque a un Estado que le falta recursos puede ser una manera de captar recursos y traer recursos al país, pero no las APPs tipo interoceánica, tipo gasoducto, tipo Chinchero. Esas empobrecen más bien a un país como el nuestro. Y para terminar de hablar de estos proyectos, y de ahí voy a terminar el otro rápido, es la modernización de la refinería de Talara. La refinería de Talara tiene 101 años, acaba de cumplir un siglo. Bueno, si tuviéramos más tiempo hablaríamos de eso, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto de la refinería de Talara? Acá me equivoqué. Primero, la refinería consiste en... Tenemos una refinería vieja que la hizo la IPC y tiene una capacidad de 62.000 barriles diarios. Y queremos ampliar la capacidad a 95.000 barriles diarios y además reducir el contenido de azufre, porque la refinería que tenemos es una cafetera y contamina, ¿no? Entonces es una buena idea, en principio. Pero como en todo, ustedes son economistas, primero es qué cosa es el proyecto y segundo cuánto cuesta. Tienen que ver si los beneficios son mayores que los costos. Eso es básicamente, ¿no? Es más sofisticado, evidentemente, pero ese es básicamente en qué consiste evaluar una inversión pública. Este proyecto costaba 700 millones de dólares originalmente, 700 millones, ¿no? Ahora se está haciendo por 5.000 millones. Pero el problema no es solo ese, el problema es que la industria de refinación en el mundo está en crisis. ¿Por qué? Porque hay sustitutos al petróleo. Uno de esos sustitutos es el gas. O sea, un país que invierte en gas y invierte en petróleo al mismo tiempo,
a las dos cosas no le puede ir bien al mismo tiempo, ¿no? La otra razón es los autos eléctricos, que por ejemplo el año 2030 van a ser obligatorios en Europa. Eso va a reducir la demanda de diésel. Y claro, estos autos eléctricos eventualmente también podrían ser comunes en Estados Unidos, en China, en Japón. Y si ya no van a usar diésel, ¿para qué hacemos una refinería? ¿No? De hecho, no se han hecho refinerías grandes en el mundo entre el año 77 y el año 2015. Pero, bueno, eso es lo que yo he contado, ¿no? Pero el problema fundamental para mí con la refinería es que no tenemos petróleo. O sea, una refinería es refinar petróleo. La producción de petróleo en 2016 de Perú fue 40.000 barriles diarios de petróleo. Ahora, estuvo en crisis, parte de eso fue el oleoducto, pero no pasamos de 60.000, en el caso más optimista. ¿Para qué hacemos una refinería con capacidad para 95.000? Para que esa refinería funcione, la única manera de que funcione es que importemos petróleo. Hay otro problema, y hay otra refinería que es la de Repsol, la de La Pampilla, que tiene capacidad para 120.000. O sea, no solamente hay que importar petróleo, sino que la otra refinería no funcione a plena capacidad. O sea, alguien podría decir, si igual vas a importar petróleo, ¿no?, para que tu refinería funcione, ¿por qué no importas ya el combustible refinado? Bueno, pero una respuesta podría ser, bueno, pero vamos a darle dinamismo a Talara. Y si Petroperú es más eficiente que las otras refinerías que hay en el mundo refinando petróleo, a lo mejor es buena idea. Entonces vamos a ver un poco los números, ¿no? El problema es el costo. Entonces, acá esto es un poco sencillo, ¿no? La capacidad de la refinería es 95.000 barriles diarios. Eso daría una producción anual, tomando en cuenta que tiene que haber días de descanso en la refinería y mantenimiento, de 31.21 millones de barriles al año. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los ingresos? Los ingresos son lo que ustedes producen por el margen que tienen. Entonces vamos a ponerle el margen promedio de las refinerías en el mundo en los últimos 10 años. Ese margen ha sido $5 por barril de petróleo. $5. Vamos a... No. Es como que están haciendo un negocio. Van a vender tanto el producto, ¿a qué precio? ¿Cuánto van a ganar? $5. Multiplican 31.21 por 5, les da 156 millones de dólares al año. Esos van a ser los ingresos de Petroperú, suponiendo que alguien viene, Estados Unidos, Donald Trump viene a Perú de acá un par de semanas y dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar la refinería. Acá está, ya está. Nos daría 156 millones de dólares de ingresos por año. Si le ponemos 8% de descuento a estos ingresos, infinito, se lo descontamos, vamos a tener que el valor presente de estos ingresos es 1.950 millones de dólares. O sea, si a ustedes les regalaran la refinería, es como que si te dan esta refinería, quiere decir que te va a costar, te va a valer, te va a dar unos ingresos equivalentes a 1.950 millones de dólares al año. Pero en la realidad nadie nos regala nada. Donald Trump no va a decir, toma la refinería, hay que pagarla. Entonces, ¿cuándo es buena idea un proyecto? Cuando cuesta menos de 1.950 millones. Si cuesta 1.954 es marginal, pero por lo menos no perdemos, ¿ya? ¿Cuánto costaba el proyecto hace unos meses? 5.400. Según Petroperú, ahora cuesta 5.000. Está por verse. Pero incluso si costara 5.000 millones, estaríamos perdiendo arriba de 3.000 millones de dólares en el proyecto. O sea, 3.000 millones de dólares, acá se puede poner cualquier número, es un montón de plata, ¿no? ¿Cómo se financia esto? Se financia con deuda, que ni siquiera está en la deuda pública, porque es deuda de una empresa pública, o sea, no está en la deuda pública externa de Perú, pero igual la vamos a tener que pagar nosotros, porque Petroperú, ¿de quién es? Del Estado peruano, o sea, de todos nosotros. Y lo interesante es, ¿por qué se hace un proyecto así? Y yo entiendo exactamente por qué se hace Talara. Porque se paga con deuda, ¿no? Pero ¿cuándo se paga la deuda? El primer tramo de la deuda se paga de acá a 15 años. Entonces imagínense ustedes que los hacen
presidentes de Petroperú o que son presidentes de Perú alguna vez y dicen, mira, tenemos este proyecto y lo haces con deuda, o sea, no te va a costar nada. ¿A quién le va a costar? A esa gente. Cuando tengas que pagar, tú no vas a estar en la tierra igual, ¿no? Y es como que te dan una tarjeta de crédito por $100.000, pero la tienes que pagar de acá a 15 años. No, pero ni siquiera la pagas tú, la paga el que va a estar en tu cargo acá a 15 años. ¿Cuánto utiliza la tarjeta de crédito? $100.000. Todo. Y por eso se hace tan larga. Y claro, tienes que igual, mientras se hace, algo de dinamismo va a crear en la economía, algo. No mucho, pero algo, ¿no es cierto? Y si tienes favores políticos que pagar, nombras a este presidente de Petroperú, a secretarios, etcétera, y esa es la razón, ¿no? Y el problema es que nuestra sociedad civil no se opone a estos proyectos, ¿no? Porque no tenemos, digamos, los partidos políticos también me parece se dejan un poco, o le faltan los cuadros, pero no tenemos esa oposición que diga, no, este tipo de cosas no se pueden hacer en un país en que en la ciudad de Lima 850.000 personas no tienen agua o desagüe. O sea, en un país que tiene esas carencias, tú no puedes estar jugando con $3.000 millones, ¿no? Ahora, para que sea rentable el proyecto, el margen de refinación, ¿cuál tendría que ser? $5 ha sido el promedio de los últimos 10 años. Primero, tendría que pasar algo con la refinación que esté en auge, o que Petroperú sea muy eficiente. Petroperú tendría que ser más del doble de eficiente que las refinerías en el mundo para que no perdamos tanto. Si es 3 veces más eficiente que las refinerías en el mundo, ahí es rentable. O sea, ¿es probable que Talala sea rentable? Sí. Pero es tan probable como que Perú no solamente vaya al mundial, sino gane el mundial. O sea, puede ser. Y yo quisiera que pase. Y todos queremos que pase, pero si uno tiene que poner 100 soles de apuesta, bueno, a lo mejor 100 soles se arriesga, pero 200 ya no, ¿no? Y ciertamente $3.000 millones, que apostemos $3.000 millones como sociedad. Porque la probabilidad de que Talala sea rentable es similar a la que Perú gane el mundial. Entonces, como sociedad, que gastemos en una apuesta $3.000 millones, me parece que es un uso muy audaz de los recursos públicos, ¿no? Con más tiempo hablaría más de la rentabilidad. Voy a pasar muy rápido esto, muy rápido, que es una mirada de largo plazo a la productividad, que me parece es el reto de nuestro país. O sea, cuando nosotros producimos, ¿no es cierto?, combinamos factores de producción con qué tan eficientes somos utilizando esos factores de producción. En un salón de clases, ¿cuáles son los factores de producción? La infraestructura, el salón, la pizarra, el profesor, ¿no es cierto?, el capital humano del profesor, el capital humano de los alumnos. Esos son los factores de producción. Y lo otro que le da el resultado, que es los servicios educativos, es la eficiencia con que se combinan esos factores, ¿no? Qué tan buenos son los alumnos, qué tan bueno es el profesor, si usan bien la infraestructura, ¿no? Y eso es, así como en educación, en todas las actividades, en una fábrica, en el sector público, en un banco, etc., ¿no? Entonces siempre el ingreso que uno tiene es resultado de multiplicar los factores que hay con la productividad. Y los factores básicamente son capital físico, infraestructura pública, privada, y capital humano, ¿no? Y nosotros siempre hacemos énfasis en acumular más factores. De hecho, es lo que yo les he estado diciendo, la razón por la cual la economía crece menos, o porque estamos acumulando menos factores de producción, estamos invirtiendo menos capital físico. Por eso el ingreso no crece tanto como antes. La otra manera de crecer es mejorar la productividad, la eficiencia. Entonces voy a poner unos números para mirar en el largo plazo qué está pasando con la productividad. Y el ingreso en Perú está creciendo, pero voy a comparar la productividad del Perú no con la de Chile, bueno, voy a comparar con la de Chile, pero voy a compararnos con el que es líder en el mundo, y el líder en el mundo en los últimos 50 años es Estados Unidos. Te voy a comparar todo en comparación como si están en un salón. Ustedes quieren mejorar.
Entonces, ¿con quién se juntan o a quién ven al mejor de la clase? Ese es el que hay que alcanzar. No uno debe decir, hay otro que está peor. Sí, está bien, pero hay que pensar, yo quiero ser como el mejor. No me debo conformar con no ser el peor, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener acá es el ingreso per cápita en dólares internacionales. Estos son dólares controlando por la diferencia de precio, donde Estados Unidos es 100. O sea, es como que el ingreso per cápita hoy en Estados Unidos es $55.000 por habitante. Pero eso no quiere decir que en el Perú es un poco menos de $7.000 por habitante. Pero claro, los precios son distintos. Perú es más barato que Estados Unidos. Si convertimos todo a dólares internacionales y hacemos como que 100 es el ingreso de Estados Unidos, ¿dónde está Perú? 21. O sea, Perú es un quinto del ingreso per cápita de Estados Unidos. Por eso somos un país subdesarrollado. ¿Ah? ¿Dónde está Chile? El doble que Perú. Esto es 2014, ¿no? No ha cambiado mucho en estos años. Colombia es un poquito más que Perú. Está el 25% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Eso es importante, porque fíjense que, ¿qué harían ustedes si tuvieran el doble de plata? Imagínense, es bastante. Empiezan a hacer más cosas. Imagínense que tienen 5 veces más. Bueno, eso es vivir allá, ¿no? Digamos, para una persona promedio. O Colombia, ¿no? Quiere decir que en Estados Unidos, una persona promedio, en 3 meses, produce lo mismo que una persona promedio en Colombia en un año. Es bastante. ¿Ah? Y eso se refleja en mejor nivel de vida, mejores cosas que se pueden obtener, etc. Y tenemos otros países. México es un poquito más cerca de Estados Unidos, ¿no? Cerca 30% del ingreso per cápita. España 63%. Corea del Sur 2/3 del ingreso per cápita de Estados Unidos. Pero como estamos viendo, el ingreso es productividad por factores. De hecho, si ustedes multiplican 46 por 46 da 21. O 64 por 64 da 41, ¿no? Entonces, y cuando miramos esa multiplicación, nos damos cuenta que Perú está atrasado en comparación a Estados Unidos en las dos cosas, en productividad y en factores, ¿no? Con más tiempo discutiríamos más de lo que pasa en los otros países. Y esta es la historia de la productividad relativa en el Perú. Entonces ahora vamos a ver productividad relativa. O sea, en términos relativos, ¿qué tan eficientes somos en comparación a Estados Unidos? Desde el año 50. ¿No? El año 50, el presidente de Perú era Manuel Arturo Rodríguez. O sea, ¿no? Había un montón de presidentes desde entonces, un montón de cosas que han pasado en el Perú. Perú ha crecido, ¿no? Es un país más rico hoy que el año 50. Pero en términos relativos, en términos de la eficiencia, uno mira este gráfico y dice, algo malo le pasó a este país, ¿no? O sea, y esta es una perspectiva de más largo plazo, y es el desafío para nuestro país. En el año 50, el Perú era, en términos relativos, un poco más eficiente en relación a la frontera tecnológica de lo que es hoy. Si uno mira los primeros años, digamos los primeros 20 años, si ustedes hubieran nacido el año 50 en Perú, los primeros 20 años de su vida se están acercando en eficiencia a la frontera tecnológica. De hecho, los años 70, ¿no? Inicio de los 70, estaban al 60% de la productividad de Estados Unidos. Menos que Estados Unidos, pero 60% no es tan malo, ¿no? Y de ahí viene esta debacle, y el año 2000, a inicios de este siglo, estábamos cerca del 25%. Nos hemos recuperado en los últimos años, ha habido un descenso en los últimos años que tiene que ver con la caída en el crecimiento, pero este es el desafío. O sea, no solo es cuestión de acumular capital físico, de acumular capital humano. En una perspectiva de más largo plazo, un país que se quiere desarrollar tiene que mejorar la productividad. Y la productividad no puede mejorar en un país que no tiene educación, que no tiene justicia, en que los derechos de propiedad, ¿quién es el que gana en Perú? El más fuerte, no el que tiene la razón. Si no se respetan los derechos de propiedad, si no hay protección, si la justicia no es justa, no nos vamos a desarrollar.
y lo que vamos a hacer es acumular capital físico, eso va a tener un límite. Pueden venir empresas mineras a exportar materias primas, porque tiene mercado en China, pero eso no es desarrollo, eso ayuda al desarrollo, pero no vamos a desarrollarnos. Y yo creo que ese es un desafío que en otra ocasión podríamos comentar, ¿no? La buena noticia es que un país subdesarrollado se puede convertir desarrollado en una vida humana. Ustedes, cuando sean viejos, o algunos de ustedes, podrían ver al Perú ser un país desarrollado. Creo que yo no. Yo no creo que pueda ver a Perú ser un país desarrollado. Pero ustedes pueden ver a un país desarrollado. Y uno de esos países es Corea del Sur, que es un país que pasó de ser más atrasado que el Perú en términos relativos a ser un país bastante cercano en términos de ingreso. Creo que es un éxito para Corea del Sur. De hecho, está más cerca el 2018 de lo que está el 2014. Con más tiempo podríamos hablar de qué hizo Corea y todo, pero una de las cosas fundamentales que hizo es tener buena educación, ¿no? Fundamental, y tener derecho de propiedad que se respetaba, y un montón de otras cosas que uno puede discutir. El año 60 Corea tenía 7% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Hoy día tiene 67%. El año 60 Perú tenía más del doble del ingreso per cápita que Corea. Entonces, un coreano que nació en el año 60 hoy día tiene 58 años, está vivo, ¿cierto? Todavía le quedan bastantes años y puede ver cómo su país se transformó, ¿no? Así como podría ser para ustedes. Y depende de lo que ustedes hagan, ¿no? O sea, Corea pudo. Esta generación, mi generación, es semi-fracasada, ¿no? Es un fracaso para mí. A mí me da pena ver lo que pasa con nuestro país. La generación mayor que yo es fracasada por completo. O sea, eso sí, por completo, porque es un desastre lo que han hecho con el país. Pero ustedes pueden cambiar. O sea, hay países que lo han hecho. Y en el plazo de una vida, eso puede ocurrirle a un país. De acá a unos años, cuando vean este gráfico, para Corea ya no va a ser 2/3 de Estados Unidos, va a ser 80% de Estados Unidos, va a estar muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Corea es algo que o países como Corea son realizables. O sea, no es que los países desarrollados son todos los países europeos, ¿no? Hay países que eran muy atrasados que se han desarrollado, países en el Asia. China hoy tiene un poco más del ingreso per cápita de Perú, pero al ritmo que va, en pocos años va a tener el doble de ingreso per cápita. Y el desafío es que nosotros no nos quedemos atrás en ese proceso, ¿no? Ahora, voy a propuestas. Bueno, entonces, hay cosas de corto plazo y cosas de largo plazo. En el corto plazo yo creo que, digamos, si uno pudiera decirle algo a los nuevos dirigentes de nuestro país, en términos económicos, lo primero es controlar el déficit y la deuda. Me parece que lo están haciendo, lo van a hacer. En segundo lugar, ¿en qué estamos gastando la plata? Y lo que acaba de decir el ministro hace un par de días es particularmente grave. O sea, del presupuesto nacional, 2.000 millones de soles, que es un montón de plata, según el ministro son gastos superfluos, que rápidamente se pueden reducir. Uno se pregunta en qué estamos gastando la plata para que el ministro, que tiene 3 días de ministro, diga que 2.000 millones los puedo reducir rápidamente. Y ya da miedo preguntar en qué. El ministro ha mencionado consultorías que han pasado de 5.000 a 10.000 millones. Claro, uno dice, consultorías pueden ser necesarias, pero ¿dónde están los informes? ¿Qué se hizo? ¿Quién recibió esas consultorías? ¿No? Pero creo que esa es otra cosa que el ministro aparentemente tiene la intención de hacer, ¿no? Que es también positivo. Pero se tiene que recuperar la inversión. Parte de la recuperación de la inversión va a venir sola, porque creo que si hay más certeza sobre quién va a ser presidente y se reduce esta conflictividad política, mucha inversión va a producirse. Pero parte tiene que ser
que tiene que haber un papel más activo, que si hay inversiones rentables, tienen que promoverse y más bien evitarse los elefantes blancos. O sea, eso es, no solamente es mirar las cosas, ¿no? Yo me pregunto cómo así han pasado 12 meses del desastre del norte y según el nuevo presidente, en 12 meses, prácticamente, esas son sus palabras, prácticamente no se ha hecho nada. Entonces uno dice, ¿no se puede hacer algo en 12 meses? Porque a este ritmo es mejor esperar al siguiente niño, porque no estamos haciendo nuestro papel. O sea, para eso se tienen que tener iniciativas, se tienen que... No quiere decir que se aprueben todas las cosas, pero se tienen que tener gestión. Otra lección de lo que ha pasado es que los filtros de la inversión pública tienen que respetarse. Ya no tenemos SNIP, tenemos un sustituto al SNIP. El SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que se llama Invierte.pe. Bueno, esos filtros de repente pueden mejorarse, pero por lo menos los que existen tienen que respetarse. La Interoceánica, la refinería de Talara, el gasoducto y muchos otros proyectos fueron eximidos del SNIP. ¿Y por qué fueron eximidos? Porque nunca iban a pasar. Porque esto que yo he hecho acá de manera sencilla, si ustedes lo hacen de manera más sofisticada, le va a dar el mismo resultado. Que estos proyectos socialmente no eran beneficiosos, ¿no? Que no se deberían haber emprendido, por lo menos no a ese costo. Y la otra lección que yo creo que deberíamos tener ahora es, en el tema de político, tiene que haber más... yo pienso que este gabinete, espero que le vaya muy bien, pero tiene que ser un gabinete en el que tiene colaboración de todos los partidos, ¿no? Porque nuestro país es un país que ha sido relativamente exitoso en los últimos 25 años en crecer, pero no nos hemos desarrollado realmente. Y yo pienso que lo que ha sucedido en las últimas semanas, y que me parece que es bueno que se conozca, y estos elefantes blancos no tienen lugar en el vacío, son consecuencia de un sistema político que es terriblemente corrupto y subdesarrollado. Y si seguimos teniendo ese sistema político, realmente lo que pueda decir un economista pasa a segundo plano, o lo que ustedes terminen o un administrador o un contador. Porque imagínense que los entrenan a ustedes para evaluar proyectos de inversión, pero nada de lo que ustedes digan al final va a ser importante. Entonces yo creo que el sistema político necesita una reforma y yo pienso que al final esta es una oportunidad, el escándalo que hemos tenido. Nosotros pensamos que nuestros problemas son enormes, digamos, las rivalidades políticas entre nosotros mismos. Pero si ustedes salen fuera, lo peor es que para el resto del mundo, cómo nos miran cuando nos miran, porque gran parte de las personas ni siquiera saben lo que pasa en nuestro país. Eso también, ¿cierto? No somos un país importante. Eso es otra cosa que hay que... Obviamente, para nosotros sí, nuestro país es el más importante, pero en el mundo nuestro país es pequeño, ¿no? Y hay que ser siempre humildes. Pero cuando se fijan en nuestro país y se fijan un poco en la realidad, el tener a un presidente que ha renunciado por sospecha de corrupción, que acaba de renunciar, y realmente ningún presidente vivo, ¿no?, que no tenga ninguna sospecha de corrupción, yo creo que eso no es lo mejor para un país, ¿no? Y yo espero que cuando alguno de ustedes lo inviten a dar una charla en alguna otra universidad de cada 40 años, no tengan que hablar de eso, ¿no? Y hablen de otros problemas, de otros desafíos, y no de si el presidente que tenemos va a terminar en la cárcel o no. Bueno. En verdad, hubiera sido un atentado pararlo a Juan, ¿no? Pero creo que quisiéramos comprometerte para una
segunda visita, en la cual sí podamos activar el diálogo, porque estoy seguro de que ellos hoy han cargado el cerebro de inquietudes y preguntas porque aman a su país como todos, ¿no? Entonces, Juan, agradecerte infinitamente por tu generosa disponibilidad. Te alcanzo un presente en nuestro fondo editorial, un reconocimiento y bueno, quedará pendiente, espero, ¿no? Sí, o sea, perdón, se me pasó. Otra vez. Bien, queda pendiente entonces la rueda de preguntas y seguramente complementar muchas cosas más de nuestro Perú que queremos tanto. Muchas gracias por su presencia.